Hola mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos de nuevo a través de nuestra transmisión de día domingo, y quiero agradecerte por tu gentileza de dejarnos entrar hasta el seno de tu hogar. Este mes de junio en Guatemala es tradicionalmente conocido como el mes del Padre. Y yo quiero de alguna manera contribuir a través de la palabra de Dios, a través de algunas escrituras, algunos principios que van a hacer que tu paternidad sea mucho más efectiva, que sea mucho más responsable. Te recordarás que la semana pasada hablábamos y dimos algunos principios de cómo poder hacer que tu responsabilidad como padre sea mucho más efectiva sobre tus hijos. Y hoy quiero continuar con el mismo tema, pero quiero contarte lo siguiente. Según las encuestas, la gente hoy día, y no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial, la gente hoy día está más preocupada por la crisis económica que por la enfermedad como tal. Es innegable que hay una situación complicada, es innegable que hay desempleo, es innegable que hay una crisis económica, y es también innegable que muchas personas están sumamente preocupadas de cómo hacer para llevar el sustento hasta sus hogares, cómo hacer para llevar la provisión hasta sus hogares, y es, mis hermanos, una preocupación muy valedera. Entonces, yo quiero de alguna manera contribuir para que tú seas una persona muy productiva y que seas una persona suficientemente capaz de poderle proveer a tu familia y a los tuyos todo lo que ellos necesitan. Para introducirme a este tema, quiero que me acompañes a Primera de Timoteo, capítulo 5, verso número 8. Dice aquí la escritura: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, quiere decir para tu familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay otras versiones bíblicas que dicen es peor que un impío o es peor que un pecador. Ahora, ¿por qué Dios sanciona tan duramente a aquellos que son incapaces de poderle proveer a sus familias lo necesario? Porque simple y sencillamente Dios desea que utilices tu fe para ser productivo, para prosperar y para proveer. Ahora, di conmigo ahí en tu casa, di conmigo: producir, prosperar, proveer. Porque ¿cómo puedo yo proveer algo si no lo he producido? ¿Cómo puedo yo proveer algo si no he prosperado? Va una cosa agarrado de la mano de la otra. Dios desea que yo provea, pero Dios desea que yo mismo sea productivo. Dios desea que yo provea, pero Dios mismo desea que yo sea prosperado. Y quiero llevarte a la famosísima parábola de los talentos. La parábola de los talentos habla básicamente, mis hermanos, de tres cosas. Habla de capacidad, habla de productividad y habla de fidelidad, ¿verdad? Acompáñame a Mateo 25, verso número 14, por favor. Espero que tengas a mano tu Biblia, que tengas a mano tu lapicero, que tengas a mano tu agenda en donde apuntar, y que posteriormente, cuando termine la enseñanza, tú puedas discutir estas cosas allí en tu familia, allí con todos los miembros de tu casa, para poder ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Recuérdate que Jesús siempre enseñó a través de pequeñas historias, a través de pequeñas parábolas, ¿verdad? Enseñó lo que sucede en el cielo o lo que sucede aquí en la tierra. Por eso dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Los bienes obviamente eran de aquel hombre, eran del Señor, ¿verdad? Verso 15: a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Quiero que notes algo: no a todos les dio lo mismo.
A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. No a todos les dio igual, pero lo cierto es que a todos les dio. ¿Qué te quiero decir con esto? Los recursos que yo pueda manejar no son los recursos que tú puedas manejar. Dios te va a dar a ti tus recursos, Dios me va a dar a mí mis recursos, y no significa que a aquel le da menos o a aquel le da más. No, a todos nos va a dar según la capacidad que nosotros podamos demostrar a la hora de administrarlos. Ahora, sigamos leyendo. Dice aquí la Escritura, verso 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Mis hermanos, obtener una ganancia a través de los negocios no es pecado. Dios desea que seas una persona que obtenga ganancias, que puedas negociar a través de tu trabajo y puedas obtener una utilidad, puedas producir un dividendo, un rédito, una utilidad como tal, ¿verdad? Y dice aquí, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Este fue muy productivo, 100% productivo. Le dieron 5, produjo otros 5, llegó a tener 10. Le dieron a administrar 5 y llegó a administrar 10. ¿Por qué? Por su productividad. Él demostró su capacidad. Asimismo, el que había recibido 2, verso 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Este tenía 2, produjo otros 2, 100% también productivo, ¿verdad? Verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjate, en lugar de salir a negociar con él, en lugar de ser productivo, en lugar de obtener una utilidad a través de lo que había recibido, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, te quiero hacer esta aclaración. Cuando está hablando aquí de talentos, al que le dieron 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, no está hablando de talentos de tocar un instrumento, o de cantar, o de danzar, o de pintar. No. Está hablando de dinero. Está hablando de recursos. Porque los talentos eran monedas de oro que circulaban en aquella época, y 1 talento de oro equivalía a 6,000 días de trabajo. 6,000 denarios. 1 denario era el pago mínimo de un trabajador del campo. 1 denario era el pago mínimo de un jornalero. Y 1 denario, o mejor dicho, 1 talento equivalía a 6,000 días de trabajo. Por lo tanto, el que recibió 5 talentos, si tú multiplicas 5 por 6,000, te da 30,000 días de trabajo. Es muchísimo dinero, ¿verdad? 30,000 días de trabajo. Al que recibió 2 talentos, recibió 12,000 días de trabajo. Al que le dieron 1 talento, que fue al que menos le dieron, aún así le dieron mucho trabajo. Le dieron 6,000 días de trabajo, el equivalente en dinero a 6,000 días de trabajo. Entonces, sigamos leyendo. Leamos de nuevo el 18. Y dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué fue lo que hicieron allí? Rendir cuentas. Mis hermanos, tarde o temprano, quieras tú o no lo quieras, quiera yo o no, un día estaremos frente al Señor dándole cuentas de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, debemos de ser buenos administradores. Tú como cabeza de hogar, como familia, como padre de familia, debes de ser un hombre sabio para administrar los recursos. En la Biblia, mis hermanos, hay suficiente información, suficientes principios, suficiente luz para que Dios nos enseñe cómo poder manejar las finanzas.
Fíjate, generalmente yo te he enseñado desde este púlpito, te he enseñado que cuando tú recibes tu salario, cuando tú recibes tu utilidad, cuando tú recibes tus dividendos, hay un 10% dedicado a Dios. Es el diezmo. Pero ese 10% siempre te he enseñado que bendice el otro 90% restante. Ahora, tú tienes ese 90% restante y debes de tener la sabiduría de Dios para administrar esos recursos. Porque Dios te puede bendecir mucho. Traes el diezmo al altar y el otro 90% queda bendecido. Pero si no tienes sabiduría para administrarlo, jamás vas a poder obtener nada bueno. Jamás vas a ser una persona con libertad financiera o económica. ¿Por qué? Porque estás malgastando, estás prodigando, estás derrochando el otro 90%. Debes de ser inteligente, debes de ser sabio, debes de ser prudente e invertir en aquellas cosas que se aprecian y no en las que se deprecian. Entonces, este mensaje, hago el recordatorio, está siendo dirigido a las cabezas de cada hogar. Estamos en el mes del Padre. Yo quiero contribuir de alguna manera para que tu función como padre sea mucho más efectiva, sea productiva y que tú siempre puedas proveerle a tu familia todo y cuanto ellos necesitan. ¿A través de qué? De la sabiduría y del conocimiento que Dios nos da en su palabra. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Íbamos por el verso 21. Y su señor le dijo, al que produjo 5 talentos más, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo lo mismo que le dijo al anterior. Bien, buen siervo y fiel, lo felicita. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahora quiero que me pongas atención, porque a los 2 siervos que fueron productivos, el Señor les dijo lo mismo. A los 2 les dijo, bien hecho, te felicito. Por cuanto has sido fiel en esto poco que te he dado, te voy a permitir que administres lo que tú produjiste. Produjiste, te di 5, fuiste capaz de producir otros 5. Ahora te voy a dejar que administres 10. Dios nos lleva a lo mucho, de poco en poco. Somos fieles en esto poco, Dios nos llevará tarde o temprano a lo mucho, ¿verdad? No a todos Dios nos ha dado igual, pero lo que sí es cierto es que a todos nos ha dado y a todos Dios desea que hagamos productivo, que podamos nosotros multiplicar aquellos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora mira lo que le dijo al siervo que no produjo nada. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Ahí está la verdadera razón. No era que el Señor fuera duro, no era que el Señor recogía donde no había esparcido, es que tuvo miedo. Ahora ponme atención aquí, 25, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No lo malgastó. Ojo, no malgastó el talento, no malgastó el dinero, no lo desperdició, no lo derrochó, pero no lo hizo producir. No lo hizo producir, ¿verdad? Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En otras palabras, mis hermanos, si no somos productivos con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, corremos el riesgo de perderlo. Y esos recursos que Dios ha puesto en tus manos, que tú no haces producir algo, producir una ganancia, producir un rédito, una utilidad, tarde o temprano va a ir a parar a las manos de aquel que sí es productivo. Entonces, vuelvo al principio. Dios desea que proveas, pero Dios desea que seas productivo. Dios desea que seas prosperado, porque entonces vas a poder proveer. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me está siguiendo hasta aquí? Dios te bendiga. Entonces dice 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, aquí hay una gran revelación. Porque fíjate, al principio dijimos, el que no provee para los suyos es peor que un impío, porque ha negado la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? No es la incredulidad, es el miedo. ¿Qué fue lo que este siervo calificado como negligente, como inútil tuvo? Miedo. O sea que no ejerció la fe. Para poder ser productivos, para poder ser prosperados, para poder ser proveedores, necesitamos fe. Necesitamos creerle a Dios con todo el corazón de que en nuestra mesa no va a hacer falta nada. Que en la alacena de tu casa va a haber provisión suficiente para ti, para tu familia, para los tuyos y aún para compartir con alguien que está en necesidad. Pero necesitamos fe, porque la fe hace que las cosas sean posibles. No, la fe nunca ha hecho que las cosas sean fáciles. Ha hecho que las cosas sean posibles. Y en esta época de pandemia, mis hermanos, en esta época de crisis financiera, vengo de parte de Dios a decirte con todo mi corazón que si tú le crees a Dios, vas a ser un hombre productivo, vas a ser un hombre prosperado, vas a ser un hombre proveedor en tu casa. Estoy dedicándome a los varones de la casa, a los padres de familia. Estamos en el mes de junio, porque podría ser que en alguna casa, en algún hogar, digas, pastor, yo no tengo esposo. Soy yo como mujer, como madre, la que traigo el sustento a mi casa. Mujer, si ese es tu caso, te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y le pido a Dios abra las ventanas de los cielos y te provee a ti todo y cuanto necesitas. Pero hoy, por cuestiones de temporalidad, estoy dedicándome a los varones, a los hombres, a los caballeros, a los cabezas de hogar, a los que somos designados por Dios para llevar el sustento a los hogares. ¿Me están siguiendo? Bien. Ahora, Dios desea que en tu casa no falte nada. Dios desea que seas prosperado. Dios desea que tengas todo lo suficiente para ti y para tu familia. Y hay un pasaje bíblico precioso, me encanta. Hay una revelación tremenda en este pasaje. Acompáñame a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, verso 1. Dice la escritura: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Había una muchedumbre siguiendo a Jesús, ¿verdad? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan
no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora ponle atención al verso 10. Aquí viene la revelación. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ahora a mí me llama mucho la atención, ¿por qué el Señor a través de su Espíritu Santo inspira al apóstol Juan a dejar escrita esta palabra, 5,000 varones? ¿Por qué no dijo, hizo recostar a la multitud? ¿Por qué no dice la Biblia, hizo recostar a la gente? Es muy enfático cuando dice, hizo recostar a 5,000 varones. Ahora la pregunta es, ¿las mujeres y los niños se quedaron de pie? Porque los recostaron a los varones. Ahora te pregunto, ¿qué era lo que había en ese lugar? O mejor dicho, ¿qué era lo que no había en ese lugar, en ese momento? ¿Qué era lo que escaseaba en ese momento? ¿No era el pan? Está Jesús con sus discípulos, hay una multitud que tienen días de seguirlo, y el Señor dice, ¿cómo vamos a hacer para alimentarlos? Y alguien llega y dice, mira, Señor, aquí hay un niño que tiene 2 peces y tiene unos cuantos panes. Entonces viene el Señor y dice, recuesten a la gente, e hicieron recostar a los hombres. Ahora aquí está la revelación, porque los hombres, el varón, el padre de familia, el cabeza de hogar, es el encargado de llevar el sustento, de llevar el pan a la mesa. ¿Qué era lo que hacía falta en esa situación? Pan. Entonces el mensaje de Jesús fue, aquellos que son los responsables de llevar el pan, díganles que se recuesten. Porque si yo estoy con ellos, el pan no va a hacer falta. Señor bendito, el pan no va a hacer falta en tu casa. Tus hijos van a ser alimentados. ¿Hay pandemia? Sí. ¿Hay crisis económica? Sí, la hay, es innegable. Pero de todas Dios nos va a sacar adelante, mis hermanos. A tu familia, a la mía, Dios garantiza el pan. Puedes recostarte, puedes relajarte, puedes estar tranquilo, porque Dios siempre proveerá el pan a tu casa. Ahora, ponme atención. No quiere decir que el hecho de recostarnos como aquellos 5,000 varones no significa que no trabajemos. No significa que no nos esforcemos. No significa que no seamos diligentes en nuestras labores diarias. No, vamos a trabajar y vamos a trabajar duro. Pero ese recostarse es confiar en el corazón de Jesús. Fíjate que yo me fui al original a buscar esa palabra recostarse. Y esa palabra recostarse en el original, te voy a decir cómo se pronuncia. Aquí lo tengo escrito. En el original se pronuncia anakeimai, anakeimai, que significa inclinarse sobre la mesa. Eso lo leí en el diccionario. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es dile a los 5,000 varones que se recuesten sobre la mesa. Porque si yo estoy con ellos, la mesa está servida. ¿Verdad? Curiosamente, es el mismo verbo, anakeimai, el que se usa en Juan 13:23. Y es el mismo verso que se utiliza para cuando Juan, el discípulo amado, se recostaba sobre el pecho de Jesús. Es el mismo versículo, perdón, es el mismo verso. No, es el mismo verbo. Es el mismo verbo el que se utiliza. Entonces, ese recostarte sobre el pecho de Jesús no significa mañana lunes no trabajo. El pastor dijo que hay que descansar. El pastor dijo que hay que relajarse.
El pastor dijo que hay que quedarse en la hamaca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si tú te recuestas sobre el Maestro, escucharás su corazón. Y en el corazón de Jesús está el deseo soberano de que en tu casa no haga falta absolutamente nada. Empezando por el pan. Mis hermanos, qué bendición es tener a Jesús en el corazón. Qué bendición es estar confiados en que nada absolutamente nos hará falta. Tú como cabeza de tu hogar, quiero que vivas confiado, que trabajes duro, que te esfuerces duro y que hagas diligentemente tus labores todos los días, pero sin afán. Tranquilo, confiando de que es Dios mismo el que te provee. ¿Acaso no has leído la Escritura cuando dice que a los que a Dios ama, a sus amigos, a aquellos que Él ama, aun cuando duermen, Dios prepara el sustento? Esa es la fe con la que quiero que vayas a descansar por las noches. Esa es la fe con la que quiero que te levantes todos los días y que digas, hay crisis, sí. Hay pandemia, sí. Hay problemas económicos, sí. Hay desempleo, sí hay. Pero no va a llegar a mi casa. Y si en este momento ya llegó a tu casa el desempleo, vengo a decirte de parte de Dios que Dios tiene un empleo mejor para ti. Porque a los que amamos a Dios, aún las cosas malas son encaminadas para bien, para bendecirte. Muy bien, acompáñame al Salmo 23, verso número 5. 23, 5. Dice aquí la Escritura, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es lo que te angustia? La pandemia, la enfermedad, la salud, la crisis económica. Hay muchos angustiadores alrededor nuestro hoy. Pero aquí dice la Escritura que aún en medio de los angustiadores y frente a los angustiadores, Dios personalmente te aderecerá, te servirá la mesa. ¿Me entendiste, verdad? Él personalmente va a aderezar tu mesa, te va a servir la mesa, ¿verdad? Entonces dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No dice mi copa tiene un poquito, dice mi copa está rebosando. Cuando pensamos en algo que está rebosando, pensamos en abundancia. Bastante, suficiente. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No dice, y la casa de Jehová visitaré. Dice, moraré. Que Dios sea tu morada. Que la palabra de Dios sea tu morada. No habrá nada que te haga falta. Dios mismo va a servir tu mesa. Salmo 34, 7, por favor. Acompáñame. Salmo 34, 7. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esa palabra temor o temen no significa miedo, significa reverencia y significa obediencia. Y luego dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Dios es bueno, Jehová. Gustad, a través del gusto, saborea a Dios. No va a hacer falta el pan en tu casa. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Y mira al final lo que dice, pues nada falta a los que le temen. Nada les falta a los que le temen. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder ver ese mundo espiritual, yo te aseguro que miraríamos legiones de ángeles cuidando tu casa, legiones de ángeles cuidando tu empresa, cuidando tu negocio, legiones de ángeles cuidando a tus hijos, cuidando tus propiedades, cuidando tu casa, cuidando todo lo que tú representas.
¿Por qué? Porque Dios cuida y protege y defiende a aquellos que tenemos temor de Dios. Sí, mis hermanos, Dios es más real de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Proverbios 10:3, por favor. Dice la Escritura: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué clase de padre vas a ser tú? ¿Vas a ser de los diligentes o vas a ser de los negligentes? A muchos de ustedes, mis hermanos, yo los conozco y soy testigo de lo duro que trabajan. Y aquí dice la Escritura que los justos no van a padecer hambre. También soy testigo de lo mucho que sirven a Dios, de lo que le han creído a Dios, de lo que están con el Señor y de lo que le buscan. Vive tranquilo, porque tu mano diligentemente va a enriquecerse. Pero si no trabajas con diligencia, seguramente vas a padecer pobreza. Verso 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Para ir terminando, mis hermanos, yo le pido a Dios con todo mi corazón que tú, como varón, como cabeza de hogar y como padre de familia, seas suficientemente productivo, suficientemente prosperado y que tengas una capacidad sobrenatural para proveerle a tu familia todo lo que necesita. Mis hermanos, de verdad Dios desea bendecirnos. El ser prosperado, el ser enriquecido, el tener provisión y para poder proveer a todos en nuestra familia no es pecado. Es más, Dios condena la improductividad. ¿Qué fue lo que le dijo al siervo malo y negligente? Le llamó inútil y les pidió que lo echaran a las tinieblas, porque allí sería el lloro y el crujir de dientes. Si tú no eres productivo y no eres un buen administrador de todo lo que Dios ha puesto en tus manos, pues que no te extrañe que el día de mañana Dios te quite lo que Él mismo te ha dado. Pero si tú eres un hombre diligente, productivo, sabio, entendido, oyes a Dios, sigues sus preceptos, obedeces sus mandamientos, seguramente lo poco que hoy puedas tener, Dios lo va a llevar a lo mucho. Y si puedes tener hoy mucho, Dios te quiere dar mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o de lo que tú puedas imaginar. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, padre de familia. Te bendigo, varón esforzado y valiente. Te bendigo, proveedor de tu casa. Te bendigo por ser un hombre inteligentemente sabio delante de Dios y buen administrador de todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Este mensaje, como dije al principio, va dedicado a los padres. Estamos en el mes del Padre y Dios puso en mi corazón compartirte esto, porque hay preocupación. Claro que hay preocupación. No hay nada más terrible para un varón, para un hombre, que saber que no podemos darle a nuestra familia lo que necesita. Pero Dios en su sabiduría jamás permitirá que los que en Él confiamos y los que a Él amamos pasemos vergüenza y no podamos darle a nuestra familia lo que ellos necesitan. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a terminar. Padre, muchas gracias te doy por cada varón, por cada persona y por cada hombre esforzado y valiente. Yo te pido, Señor, que en todos nosotros pongas la capacidad de producir, de prosperar y de proveer todo y cuanto nuestras familias necesitan. Sabemos perfectamente, Señor, que la prosperidad que tú nos ofreces va mucho más allá de simplemente tener dinero. Prospéranos en todos nuestros caminos, Señor, en lo físico, en lo material y en lo espiritual.
Que en nuestra casa, Señor, la prosperidad que tú nos ofreces se haga tangible, se haga palpable, y que nosotros podamos ser fieles testigos, Señor, que con fe hemos sido prosperados, que con fe hemos salido adelante, que con fe hemos sido buenos proveedores, porque somos imagen y semejanza tuya, Señor, y tú eres el mejor proveedor que existe. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por amarnos y gracias por proveernos todo y cuanto necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por último, mis hermanos, reciban todos los varones un fuerte abrazo del Día del Padre. Estamos a 2 días de celebrar el Día del Padre en Guatemala. Si no puedo hacerlo personalmente, te deseo que Dios te bendiga, que tengas salud y que seas prosperado en todas aquellas cosas que tú representas. Muchas gracias por haberme permitido entrar a tu hogar. Espero haber sido de bendición para ti y tu familia, y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.